Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Newport, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Pero muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante la lectura del día miércoles 17 de septiembre. Estamos ubicados en la lectura en la carta a los Romanos, en el capítulo número 7, partiendo del versículo número 1 al versículo número 6. Es una escritura bastante desafiante, bastante hermosa, bastante extraordinaria, que anhelamos verdaderamente pueda ser de mucha bendición para tu vida. Esta reflexión nosotros la hemos titulado de la siguiente manera: vida fructífera, vida fructífera. ¿Sabe que el Señor nos insta a nosotros como cristianos a ser cristianos que llevemos fruto? Que de alguna manera nosotros a través de nuestra vida tengamos ese compromiso de ser luz, de dar fruto, de vivir en medio de la oscuridad, brindando la luz que el Señor nos otorga, ¿verdad? A nosotros como cristianos. Bueno, y el día de hoy creo que por lo menos podemos rescatar tres enseñanzas de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy, que tienen que ver precisamente con esto, con nuestra vida cristiana, con el dar fruto. Y la primera enseñanza nosotros la podemos observar a partir del versículo número 1, 2 y 3. Nosotros le pusimos de la siguiente manera. Número uno, para poder tener una vida que fructifique, que dé fruto, ¿sabes? Lo primerito que tenemos que hacer es entender que necesitamos ser libres, que necesitamos ser liberados. Dice la escritura a partir del versículo número 1, 2 y 3 de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre como entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Creo en lo personal que nosotros necesitamos reconocer que al final no podemos seguir presos del legalismo, no podemos continuar adelante teniendo una vida aprisionada por los requisitos, por los requerimientos de la ley, por decir algo, ¿verdad? Aquí vemos cómo Pablo va a tomar esta analogía del matrimonio para enseñarnos que mientras en la pareja los dos estén vivos, pues hay un convenio, ¿verdad? Hay un asunto donde se tiene esta parte de mantenerse en esa relación, pero cuando el marido muere, al final la esposa está libre, ¿verdad? Y ya no tiene lugar para ir a otro lado. En otras palabras, las cadenas que nos atan se rompen cuando estamos en Cristo. En otras palabras, la ley era como unas esposas que nos tenían atados y la muerte en Cristo de alguna manera rompió esas ataduras que nos esclavizaban a la ley, y de alguna manera ahora podemos nosotros hacer uso de la gracia que Dios nos da para poder ir hacia adelante en medio de cada desafío de la vida. Creo que deberíamos de vivir con gozo, deberíamos de vivir con alegría, reconociendo que Cristo nos ha dado esa hermosa libertad. Creo que hay una segunda enseñanza aquí, hablando de la vida fructífera. Y sabes, la vida fructífera la vamos a lograr nosotros, y tenemos que reconocer que necesitamos un nuevo pacto de amor, un pacto de amor. Creo que el versículo número 4 es fundamental. Te lo voy a leer, dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sabes, aquí nos habla de un nuevo pacto, nos habla de una nueva relación, de una relación que ahora nos va a permitir a nosotros llevar un fruto abundante, nos va a permitir a nosotros
ser fructíferos en nuestra vida cristiana y entonces poder aprender que verdaderamente la vida fructífera se da en este vínculo hermoso donde nosotros aprendemos a ir hacia adelante. Sabes, antes estábamos unidos más bien al pecado, estábamos como atados a este vínculo de una forma espiritual equivocada y no encontrábamos esa salvación especial. Pero ahora pertenecemos a Cristo. Él ha resucitado en nuestra vida y esta resurrección de vida de alguna manera nos permite a nosotros tener un propósito y seguir adelante. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, mi recomendación es que aprendamos a cultivar nuestra fe, nuestra intimidad con Dios, con una alegría fresca de vida, con una certeza de lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, procurar tener comunión con Dios. Por ejemplo, este momento de espiritual donde tenemos un nexo espiritual y leemos la palabra y tenemos un devocional y aprendemos, ¿verdad?, de que la vida cristiana es efectivamente algo más hermoso y no tan solo algo legalista, sino es la frescura de la intimidad con Dios. Qué hermoso es que usted se pueda detener en su día para leer la palabra, para meditar en ella, para estar en oración y entonces ir creciendo en Cristo, ¿verdad? Tenemos que cultivar esto. Pero hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Necesitamos para poder dar fruto una nueva inspiración, es decir, una nueva melodía dentro de nuestro corazón para poder ir hacia adelante en medio de cada desafío de la vida. Te leo el versículo número 5 y el versículo número 6 de esta preciosa escritura. Dice: mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Querido hermano, querida hermana, antes vivíamos bajo la melodía desafinada y rota del pecado que nos estaba asfixiando. Pero ahora tenemos la esperanza, tenemos una vida eterna, tenemos la bendición de saber que ahora nosotros podemos tener esa inspiración que solamente Cristo nos da. Versículo 5, te lo vuelvo a leer, dice, en la versión Dios habla hoy, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechábamos fue la muerte. Versículo 6, pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en una nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Vivamos en Cristo entonces, reconozcamos el amor del Señor en nuestra vida y vivamos esta vida fructífera. Te saludo desde Mérida, Yucatán. Nos agarró una lluvia, estábamos empezando el devocional y no lo quisimos cortar. Espero que realmente no te afecte el sonido de la lluvia, pero en lo particular es algo asombroso ver esta hermosa lluvia que nos ha caído en este tiempo de bendición, en este tiempo devocional. Te mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarte en tu devocional. Y bueno, mi recomendación es que sigamos adelante llevando mucho, pero mucho fruto. Hasta pronto. Bendiciones.